Buenos días, Iglesia. Hoy es una excelente oportunidad para acercarte a Dios. Agradécele por permitirte estar ante su hermosa presencia. Reconoce a través de esta adoración su poder, su majestad. Adórale con todo tu corazón y eleva tu voz. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, el contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar a ti delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro.
Señor, es un gran privilegio adorarte, exaltar tu gran nombre. Hoy por eso dile a Dios que confías en Él. Dile que quieres ser guiado por su Santo Espíritu. Alábale. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor,
Confiamos en tus promesas, porque en la tempestad, en la dificultad, tú nos diste esperanza. Muy buenos días para todos. Qué bueno que otra vez podemos estar en este contacto a través de nuestro canal. Sean bienvenidos todos a este espacio y esperamos que sea de bendición para su vida en el día de hoy. No sin antes decirles y manifestarles nuestro deseo como familia pastoral, deseando que Dios esté bendiciéndoles, que Dios esté supliendo cada una de sus necesidades, que Dios les esté fortaleciendo mucho en este tiempo. Así es que un abrazo de mi esposa, mis hijas y por supuesto de mi parte para todos, que mi Dios los bendiga y vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, gracias te damos. Gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, que otra vez tenemos de estar reunidos en tu nombre, Señor, con el deseo y con el anhelo de exaltarte, Señor, y glorificarte, como lo hemos hecho, Señor, a través de nuestros cánticos, de este tiempo de alabanza, pero también, Señor, con este tiempo que tenemos para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos, Dios, que ministres a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento para que tu palabra hoy pueda edificar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si tiene Biblia a la mano, ábrala en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice la palabra de Dios: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes, para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos.
Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. El texto que leí es de la Biblia de las Américas. Por eso de pronto los que tengan la Reina Valera pues encuentran algo diferente, o la PDT. El mensaje de esta mañana le titulé Desobediencia deliberada. Este libro comienza diciendo, en los 2 primeros versos dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Vamos a contextualizarnos un poquito. Nínive era una ciudad grande de más de 120,000 habitantes. Además tenía su importancia, era una ciudad importante que correspondía a Asiria. Y era la capital, por supuesto, del imperio, que continuamente estaba amenazando al pueblo de Israel. Y Jonás pues hacía parte del pueblo de Israel, era un siervo de Dios. Jonás odiaba, si podemos llamarle de esa manera, a los ninivitas, a la gente de Nínive, porque esta ciudad se había ensañado contra su pueblo. Muchas veces habían venido y la habían saqueado, habían venido a atacarle. Entonces, por supuesto que Jonás tenía su resentimiento, su espinita con el pueblo de Nínive. Y por supuesto que no podía olvidar todo lo que él había visto y escuchado aún, incluso, que esta población, que esta capital de Asiria había estado haciendo con su pueblo. Jonás, por supuesto que no quería acatar la instrucción que el Señor le había dado de ir y predicar a Nínive. Es importante que nosotros entendamos acá que el Señor, cuando viene aquí a la tierra, una de sus enseñanzas que encontramos en el libro de Mateo capítulo 5, en el verso 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En el Antiguo Testamento existía algo que se conoce como la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Lo que no era de esperarse, por supuesto, pues del pueblo escogido de Dios. Y entonces el Señor le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Dios conocía, que sabía de esta situación de Nínive, que era una ciudad perversa, y tenía en planes destruir esta ciudad. Pero Dios quería que antes de tomar alguna decisión, poder enviar a uno de los suyos, y escoge a Jonás para que cumpla esa misión. Pero por supuesto que Jonás, como se lo dije antes, no quería. Por el contrario, Jonás lo que quiere es el castigo para esta ciudad. Eso es lo que está anhelando él, que Dios los destruya. Y él no quiere que ellos tengan el chance de arrepentirse y de tener la oportunidad de volver sus corazones a Dios. Y el verso 3 entonces dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Luego que el Señor le da la instrucción aquí en los versos 1 y 2, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y en el verso 3 entonces vemos cómo Jonás dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis.
lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Notemos acá que Jonás decide huir de la presencia de Dios. Él se embarca hacia Tarsis, que era una dirección opuesta, contraria hacia Nínive. Él decide entonces tomar esa dirección y muchas veces nosotros, al igual que Jonás, actuamos como queriendo huir de Dios, como queriendo estar distantes. Y algo que debemos entender es que cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a vivir en nuestras fuerzas. Y lamentablemente, hoy en día muchas personas están viviendo de esa manera, viviendo en sus fuerzas. Y qué complicado es para el ser humano vivir en sus fuerzas, distante de Dios, alejado de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 15, en el verso 5, dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es importante que entendamos que separados de Dios, nada podemos hacer. Las cosas se complican. No podemos avanzar. No podemos confiar en nuestras capacidades. No podemos confiar en nuestras fuerzas. Nosotros estamos diseñados para estar dependiendo de Dios. Y Dios quiere tener ese señorío y esa dirección en nuestras vidas. Pero qué terrible es cuando nosotros tratamos de vivir en nuestras fuerzas. Es más costoso ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso quiero retomar aquí un fragmento que está en el verso que acabé de leer, el verso 3, que dice la segunda parte, la última parte de ese verso, dice: pagó el pasaje. Está hablando aquí de Jonás. Ese texto nos dice que Jonás pagó el pasaje. Dice, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces, es más costoso cuando nosotros procuramos estar viviendo distantes de Dios, cuando no dejamos que Dios sea el que controle, que Dios sea nuestro proveedor, que Dios sea el que nos guíe, que Dios sea el que esté con nosotros. Se nos vuelve más costoso porque tenemos que vivir en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer. Pero en cambio, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, debemos entender que Dios se encarga de nuestra provisión. Si Jonás se hubiera embarcado para Nínive, él no hubiera tenido que pagar porque Dios hubiera suplido ese pasaje, Dios hubiera suplido cada una de las necesidades que él tenía allí en ese viaje que tenía que emprender para Nínive. Sin embargo, él decide por su cuenta irse para otro lugar y por consiguiente pues tuvo que suplir sus necesidades. Cuando usted y yo servimos a Dios, cuando usted y yo nos disponemos para Dios, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, Dios bendice nuestras vidas. Por eso es que el texto de Mateo 6:33, y que tantas veces lo repito, dicen: van a buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Dios se encarga de cada añadidura, de cada una de sus necesidades. El verso 4 dice: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Este verso nos muestra algo sobrenatural que sucede allí. Y es que Dios dice: el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad. Entonces, esto es algo sobrenatural. Dios mismo envía una tormenta allí, en ese viaje que está haciendo Jonás, salido del propósito de Dios. Dios en ocasiones usa situaciones con el propósito que nosotros volvamos a encauzar nuestras vidas, que podamos a encauzar nuestro camino. Hay momentos en que Dios usa ciertas situaciones. A veces, lamentablemente,
El problema es que nos encaprichamos tanto que ni nos damos cuenta. A veces ni siquiera nos damos cuenta que Dios está haciendo cosas. Con este tema de la pandemia, Dios está haciendo cosas porque Dios quiere hablarnos, porque Dios quiere tratar con nuestras vidas, porque Dios está haciendo cosas, porque Él está queriendo que usted y yo enderezcamos nuestro caminar, que nosotros podamos dar un rumbo correcto. Y entonces en el verso 5 dice la palabra de Dios: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Y quiero que pongamos mucha atención en lo que sigue. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Observemos que Jonás se apartó del resto de la gente y además estaba durmiendo. Él no está allí compartiendo con las demás personas, sino se fue a un lugar allí distante, apartado del barco, y allí estaba solito y estaba durmiendo. Entonces, esto no es algo normal. Se puede pensar que Jonás entró en depresión. Y es que cuando una persona que conoce la palabra de Dios, cuando una persona que viene a Cristo empieza a hacer cosas que no son correctas, el mismo diablo viene a acusarle luego. Y se genera luego un problema allí de depresión, se genera un problema en su mente, el enemigo viene a hablar a su mente y a señalarle. Y entonces estamos pensando que Jonás está con un problema de depresión porque esto es uno de los síntomas de una persona que está deprimida, que tiene problemas, es que duerme en exceso y se aísla. Estas son dos características importantísimas que quiero que resaltemos en este texto. Y distantes del Señor, eso es lo que puede esperar el ser humano, la depresión. Eso le espera a una persona que se distancia de Dios, que quiere vivir en sus fuerzas, estar en depresión. Y en el verso 6 nos dice que el capitán se acerca a Jonás. Verso 6 dice: el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Aquí hay una situación que me parece interesante que revisemos, y es que es triste que una persona que no es cristiana tenga que reprender a un creyente porque no ora. Tenga que recordarle a un creyente que necesita orar. Y tal vez, muchas veces puede pasarnos eso, que a veces no nos damos cuenta y la gente a nuestro alrededor, ellos nos observan y esperan ciertos comportamientos, ciertas conductas, ciertas maneras de proceder de nosotros en medio de las adversidades, en medio de las luchas, en medio de las situaciones, pero ellos están esperando que nosotros como cristianos tengamos cierto tipo de reacciones. Y este personaje allí se le acerca allí, el capitán, y está recriminando y diciéndole: oiga, hermano, usted debiera, en lugar de estar durmiendo, debiera estar orando. A muchos les pasa así, que quieren ver la bendición de Dios, pero en lugar de levantarse a orar, duermen mucho tiempo. Gastan mucho tiempo de su vida en dormir, no se levantan temprano a buscar la presencia de Dios. Y aquí Jonás debía ser quien exhortara y quien animara a la gente a orar y a poner en las manos de Dios la situación que están experimentando. Él debiera ser, pero pues él está en este momento huyendo de la presencia de Dios. Pues ¿de qué manera va a poder exhortar? Así pasa con aquella persona que dice ser cristiana pero mantiene distante de Dios, no quiere orar, le da pereza la oración, y mucho menos pues va a incitar a otros a orar o incitar a otros a que escuchen la palabra de Dios, porque simplemente hay una distancia de Dios, y cuando nos vamos distanciando de Dios pues nos vamos enfriando. Entonces
es una oportunidad de dar testimonio a toda esta tripulación de que hay un Dios que oye la oración y que puede calmar la tormenta. Sin embargo, no lo hace. Veamos el verso 7. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. El relato bíblico no nos dice cuántas personas estaban en ese barco, no nos lo dice específicamente. No sabemos con exactitud cuántas personas. Lo cierto es que en medio de todas esas personas, Jonás resulta ser la causa por la cual están pasando por esta situación. Y ahora toda esta gente entonces se viene hacia Jonás y empiezan a recriminarle: usted es el culpable, estamos aquí en peligro por su culpa. Y empiezan como esas acusaciones, y entonces viene el interrogatorio que le hacen ahí en el verso 8. Dice: entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? A lo que Jonás le responde en el verso 9, dice: y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Algo que quiero que usted note, y es que la respuesta de Jonás aquí es incoherente. ¿Por qué es incoherente? Note usted que él lo que dice es: soy hebreo y temo al Señor. ¿Y cómo puede decir que teme a Dios si le está desobedeciendo? ¿Cómo puede él manifestarle a esta gente que es temeroso de Dios si está haciendo lo que él le viene en gana? Así hoy día hay muchas personas que dicen: yo soy cristiano, pero la verdad es que su manera de vivir no dice y no concuerda. Así es que es importante que nosotros podamos entender que no es coherente. Es como si dijéramos nosotros: temo a Dios, pero hago lo que me parece, hago lo que yo considero. Y hay gente que hoy en día vive de esa manera, ¿no? A mí me parece que, y pensamos que es a nuestro parecer, pero la cosa no es así, porque es a lo que Dios piense y a lo que a Dios le parece y a lo que Dios ordena. Entonces Jonás ha decidido desobedecer a Dios de una forma deliberada. Él sabía que estaba desobedeciendo a Dios y él toma el rumbo hacia Tarsis totalmente de una manera deliberada. Y muchas personas hacen lo que está mal sabiendo que está mal y pareciera que no les importa. Saben que ciertas cosas están mal delante de Dios, a Dios no le agradan, pero siguen haciéndolas. Y eso no va con los preceptos bíblicos. Eso no va con esos mandatos bíblicos. Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a unos parámetros que Él ha establecido. No podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, si nosotros estamos viviendo como a nosotros nos parece. El verso 11 dice: entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y es en este momento cuando Jonás pierde una oportunidad maravillosa. Jonás aquí tiene una oportunidad tremenda de arrepentirse, de reconocer que está equivocado en su decisión, que ha tomado una decisión incorrecta y que por causa de él ha venido una consecuencia también sobre el barco, y él podía allí arrepentirse. ¿Qué hubiera sucedido? Hay una pregunta aquí. ¿Qué hubiera sucedido si en ese instante Jonás se arrodilla y pide perdón a Dios por su desobediencia? Yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento de su vida, cuando se ha enfrentado a este texto bíblico, ¿qué hubiera pasado si Jonás allí en ese mismo instante se arrepiente y se arrodilla allí y le dice: Señor, perdóname porque fallé, perdóname, Señor, porque tomé una decisión equivocada, pero Señor, quiero obedecerte?
¿Qué hubiera pasado? Lo más probable es que tal vez ahí hubiera acabado el libro de Jonás. Y tal vez se hubiera devuelto, la nave, el mar se hubiera calmado, se hubieran devuelto y él hubiera procedido a obedecer a Dios. Tal vez hasta se hubiera ganado también a todos estos hombres y mujeres que tal vez iban allí en ese barco. Pero él se pierde ese tremendo momento, esa oportunidad. Y no cabe la menor duda que Dios hubiera perdonado a Jonás en ese instante. En el Salmo 51, versos 1 al 4, dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El Salmo 103, en el verso 10, también dice lo siguiente: No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ese es nuestro Dios. Ese es ese buen Dios que gobierna este universo. Un Dios que cuando acudimos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero aquí parece que Jonás no quiere arrepentirse. Ha llegado a un punto en que prefiere morir antes que hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo es cuando un creyente en su desobediencia llega a este punto, donde ya como que nada lo mueve, como que nada le toca, como que se endurece su corazón. Y he conocido personas que se alejaron de Dios y prefirieron desobedecer en forma consciente. En ese mismo verso, el verso 11, sigue diciendo: Pues el mar se embravecía más y más. Es como si el Señor estuviera aumentando la intensidad de la tormenta progresivamente, como si poco a poco se fuera incrementando esa intensidad. Y Jonás tiene que tomar una decisión. Él tiene que tomar una decisión. Lo correcto sería que se arrepintiera y que le pidiera perdón a Dios. Pero hay una decisión que tomar: arrepentirse y pedir perdón a Dios, o seguir pretendiendo huir de la presencia de Dios como lo estaba él intentando hacer. Y la decisión que él toma es la siguiente. Mire por favor usted ahí el verso 12. Y él les dijo: Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hay una conciencia de que es por su causa. Él sabe que es por causa de él que está sucediendo esta tormenta. Y la respuesta de Jonás, lo único que nos muestra aquí es un deseo de morir. Si usted puede leer ahí, dice: Tomadme y lanzadme al mar. Y tal vez él pensaba que solamente era cuestión de caer al mar y ya, ahí se ahogaba o se lo devoraba alguna de esos grandes peces y hasta ahí fue. Pero qué tremendo. Aquí está pidiendo que le ayuden a acabar con su vida. Eso es lo que prácticamente está haciendo. Tomadme y lanzadme al mar y el mar se calmará. ¿Sabe cómo se llama esto, mis amados? Eso se llama suicidio. Prácticamente Jonás se quería suicidar. Él pensaba que si lo echaban al mar, simplemente allí muere y los problemas se acabaron. Y ya no hay nada más que hacer. A usted que está escuchándome esta mañana, en este instante, yo quiero decirle algo. El suicidio no es una solución, en ningún caso. Por grandes que sean sus problemas,
por difíciles situaciones que usted esté pasando, ya sea una quiebra, ya sea un problema sentimental, cualquiera que sea, lo mejor que usted puede hacer es volver su corazón a Dios. Porque Dios le va a ayudar a salir del problema. Pero si usted se muere, si usted se quita la vida, si usted se mata, lo más probable es que tal vez vaya a parar al infierno y va a estar en una eternidad separado de Dios. Pero no hay problema difícil para Dios y no hay situación tan compleja que Dios no pueda ayudarte a salir adelante. Así es que, mis queridos, el suicidio no es una solución. Tampoco la solución es huir, que era de las cosas también que estaba haciendo Jonás, estaba huyendo. No podemos huir, tenemos que enfrentar. Si hay problemas, si hay adversidades, hermano, enfrentémoslo. Y Dios nos va a dar la guía, la dirección, la ayuda para que salgamos adelante. ¿Cómo es posible que Jonás, un hombre que es temeroso de Dios, que Dios lo quiere usar, no pueda tener esa conciencia de que Dios lo va a perdonar? ¿Cómo es que no considera en este instante la posibilidad de arrepentirse, de volver su corazón a Dios? Eso pasó en la vida de Jonás, pero Jonás prefiere la muerte antes que hacer la voluntad de Dios, con la cual no está de acuerdo. Hay cosas que a veces no estamos de acuerdo y quisiéramos que fueran de otra manera. Y muchas veces cuestionamos a Dios, porque queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Pero Él es Dios y Él sabe por qué hace las cosas. Pero a veces nosotros pensamos que tenemos tal vez más capacidad de Dios. Pero nuestro Dios en su misericordia le quiere dar a Jonás una segunda oportunidad. Este es el mensaje para nosotros hoy. Podemos resistirnos a hacer su voluntad, pero Él en su misericordia puede darnos una segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios tal vez hoy con este mensaje también te quiere dar una segunda oportunidad. No sé cómo estés, no sé qué situación estés pasando, mi querido, pero lo que sí quiero decirle es, Dios es un Dios de oportunidades. Tal vez usted que me está escuchando hoy ha sido una persona reacia a la palabra de Dios, ha sido terco, le han hablado, pero tal vez hoy es otra oportunidad en la que Dios está hablando a su vida. No se resista a Dios. Verso 15 dice la palabra de Dios: tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Note usted que tan pronto Jonás fue lanzado, el mar volvió a la calma. En el verso 17 dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que esto Jonás no se lo esperaba. Es lo más seguro, ¿no? Es lo más obvio. Él no se esperaba esto. Tal vez él estaba esperando simplemente que allí caía y ya moría allí y se acababan los problemas. Él no se esperaba. Pero ese es el inmenso amor de Dios. Lo grande de Dios por nosotros, por esta humanidad que hace cosas extraordinarias para rescatarnos, que hace cosas increíbles, como es el hecho de que usted hoy esté ahí conectado con nosotros, escuchando este mensaje. Tal vez usted pretendía hacer otra cosa, pero Dios lo puso para que hoy escuchara este mensaje, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas, porque Dios está interesado en enderezar nuestro caminar. Dios quiere cambiar cosas. Y entonces aquí el Señor dispuso, dice la Biblia, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego, por orden del Señor, en el libro de Jonás, en el capítulo 2, en el verso 10, nos dice lo siguiente. Jonás 2:10. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Note que
ni un colmillo de ese pez le hizo daño. Estuvo allí en la barriguita de ese pez 3 días. Estuvo viajando en submarino Jonás, y fue arrojado allí en tierra firme. Dios en su misericordia le ha dado otra oportunidad a Jonás. Por eso lo encontramos más adelante diciendo en el mismo capítulo de 2, Jonás 2, capítulo 2, verso 9, en la parte B, Jonás dice lo siguiente: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Creo que lo mejor que podemos hacer es ser obedientes al Señor. Eso es lo mejor que nos puede pasar, mis amados. Obedecer al Señor. Dejemos de nadar contra la corriente. No se ponga de caprichoso a estar en contra de la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hay bendición para nuestras vidas. Yo quiero hablarle a las personas que están viendo este mensaje y que no han recibido a Cristo en su corazón. Quiero referirme a ellos en este momento y decirles: hoy es una oportunidad maravillosa para que usted pueda abrir su corazón y pueda recibir a Cristo en su corazón, para que le pueda permitir a Él que gobierne su vida, que tal vez no siga en esa desobediencia deliberada, consciente, o tal vez no es tan consciente porque pues no conoce la palabra de Dios y piensa que lo que está haciendo está bien. Pues qué bueno es que pueda recibir a Cristo en su corazón. Así es que lo invito para que haga esta oración en esta hora. Repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido, Señor, y te pido perdón por mis pecados. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Mi querido, si usted hizo esta oración por primera vez, Cristo ya vino a su corazón. Lo importante es que usted ahora empiece a tener una relación personal con Él. Queremos ayudarle en ese crecimiento, queremos enseñarle cómo avanzar en su vida espiritual. Por eso, por favor, a través de nuestra línea de teléfono, de nuestras redes sociales, del correo electrónico, puede ponerse en contacto con nosotros, porque estaremos muy atentos y dispuestos para ayudarles en ese crecimiento. Y quiero también orar en esta hora por cada creyente que está viendo este mensaje. Orar para que el Señor sea quien nos ayude a que direccionemos nuestras vidas. Que si estamos siendo desobedientes podamos volver nuestro corazón a Dios y podamos entender que hay cosas que necesitamos cambiar. Así es que ahí donde está usted puede inclinar su rostro, cerrar sus ojitos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha estado aquí viendo este mensaje. Señor, que tú seas obrando en sus vidas, Dios. Señor, que tal vez sea este el tiempo de esa nueva oportunidad, Señor. Si han estado distanciándose de ti, Señor, si hay cosas en su vida en que han sido desobedientes, Señor, sea este un tiempo donde nos ayudes para que podamos arrepentirnos, podamos pedir perdón y podamos reconciliarnos contigo, Señor, y poder empezar a vivir esa vida abundante que tu palabra dice, Señor, una vida de bendición, bajo la guía y bajo la dirección tuya, buscando siempre hacer tu voluntad, Señor. Yo bendigo a cada persona y pido, Dios, que tu preciosa mano sea la que les sustente, la que les guarde, la que les fortalezca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga y estaremos viéndonos el próximo miércoles 7:30 de la noche. Un abrazo para todos.